imagen y y los hallazgos de imagen habituales que encontramos en esta patología, ¿no? Digamos que es una patología, ambas son patologías frecuentes y tienen bastantes aristas y bastantes formas de presentación y vamos a ir a tratar de cubrir la mayor parte de ejemplos para que ustedes puedan entender, ¿sí? Muy bien. La posición básicamente va a estar dividida en estas tres partes. La primera, la parte de anatomía radiológica, que va a comprender una revisión vamos a hacer una revisión rápida de la anatomía y cómo se ve esto en los estudios por imagen, tanto en los estudios axiales como en los estudios ecográficos, de mioma y adenomiosis, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es recordar aquí vamos a recordar aquí la anatomía, ¿verdad? El útero sabemos que es un órgano fibromuscular que está compuesto por miometrio. Básicamente vamos a dividirlo en tres partes, ¿no? Eh, Miometrio, la región miometrial, la región más interna, que sería el endometrio, y una región externa, que sería la serosa, que está en íntimo contacto con, con la membrana peritoneal, ¿no? Es decir, es un órgano que tiene una cobertura peritoneal, por lo tanto es extraperitoneal e intrapélvico. Sus relaciones anterior y posterior también tenemos que recordarla, ¿no? Su relación anterior está en relación directa con la vejiga, ¿no? Y entre esta va a formar un receso, ¿no? Va a haber un receso anterior y un receso posterior del plegamiento de la membrana eh, peritoneal a estos niveles, ¿no? Un receso anterior, receso posterior, el posterior conocido como saco de Douglas, ¿no? Con el que limita con el recto. Entonces, recordar que es un órgano fibromuscular, principalmente el miometrio es la capa muscular, es la capa de músculo liso, músculo entrelazado, ¿no? La parte más interna es el endometrio con epitelio columnar que tiene un estrato funcional y un estrato basal, ¿no? Que se va a desprender con cada ciclo menstrual, la parte funcional. Eh, y esto vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Aquí en este esquema vemos los dos recesos importantes, eh, recesos peritoneales importantes, ¿no? Aquí en una imagen con una vista superior, para recordar sus relaciones ya en cuanto a sus elementos de sujeción que tiene el útero, ¿no? Recordemos que el plegamiento lateral que tiene hacia sus bordes laterales del útero va a dar origen al ligamento ancho, es decir, aquí se están plegando dos veces, vamos a tener doble capa peritoneal a nivel lateral que va a conformar el ligamento ancho a ambos lados del útero, ¿no? Y en la parte más inferior hacia la región cervical, cuando ya está llegando a la porción cervical, vamos a encontrar el ligamento de soporte más importante, uno de los más importantes, que es el ligamento de McEnroe, que es un engrosamiento, algunos definen como engrosamiento de soporte del ligamento ancho en la parte inferior, ¿no? En el cual vamos a encontrar la arteria uterina. Y otro ligamento que se va a ir hacia la región posterior, que va a unir el, la porción más inferior del útero hacia la porción eh, del hueso sacro, que sería el ligamento uterosacro, ¿no? Que lo vemos aquí en representación. Asimismo, tenemos que recordar que el útero también tiene una comunicación mediante las trompas de falopio con los ovarios a ambos lados, ¿no? Con los cuales el ovario está sujeto con sus propios ligamentos, ¿no? El ligamento uterovárico y su ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Tenemos que recordar aquí que las trompas de falopio es la forma en la que ahí se genera una comunicación entre la cavidad endometrial hacia la cavidad intraperitoneal, ¿no? Y por eso es que siempre vamos a encontrar un pequeño volumen de líquido siempre en el fondo de saco de Douglas, que es un volumen fisiológico pequeño, ¿no? Entre cada ciclo menstrual. Muy bien. Aquí para recordar un poco la parte del aporte vascular que tiene, ¿no? Recordemos que ramas de la ilíaca interna van a darnos a la arteria uterina, que va a ingresar a través del ligamento cardinal hacia la región más inferior del útero, por el cual va a transcurrir a través de la pared lateral, ¿no? Y va a terminar anastomosándose con la arteria, con ramas de la arteria ovárica, ¿no? A este punto. Estas arterias van a dar ramas hacia interior que van a anastomosarse entre ellas, van a formar las arterias arcuatas, las cuales van a dar perforantes, ¿no?
que son las arterias radiales, y estas van a formar nuestras arterias espiraladas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje imagenológico de la patología uterina? ¿No? Tenemos en general tres, digamos, podríamos considerar también a los estudios tomográficos, pero digamos que no son los de elección para la región pélvica, ¿no? Tenemos principalmente los estudios ecográficos, tanto ecografía pélvica como ecografía transvaginal, y los estudios por resonancia magnética. La histerosalpingografía también forma parte del estudio, pero está limitado para patología de estudios de infertilidad o para patología tubárica netamente, ¿no? Por eso no lo he considerado para la presentación, para no hacerla muy extensa. Vamos a enfocarnos en ecografía pélvica, ecografía transvaginal y estudio de resonancia magnética. Muy bien. En esta parte vamos a reconocer que el estudio de ecografía pélvica primero nos va a permitir, se va a hacer siempre con la vejiga, con la vejiga llena, y nos va a permitir evaluar al útero en la porción posterior, ¿no? De acuerdo a la relación que este tiene con la vejiga, esperamos tener una buena ventana acústica con una vejiga bien repleta para tener una buena imagen posterior del útero. La longitud promedio que tiene el útero en una persona adulta es más o menos entre 8 a 9 centímetros. Conforme va evolucionando, conforme se va haciendo mayor en la edad posmenopáusica, el útero va involucionando, ¿no? Se hace atrófico y puede medir una longitud de 5 centímetros, entre 3 a 5 centímetros, ¿no? Se hace más pequeño. Y lo mismo en su diámetro antero-posterior, lo habitual es que sea de 4 a 5 centímetros. Entonces, como regla práctica, los úteros de 8 por 4, ¿no? Para recordar números más fáciles. Aquí en un corte transversal, aquí estamos viendo un corte sagital, abajo en un corte transversal, ¿no? En este corte transversal tenemos al útero, y al centro podemos ver la pequeña línea endometrial, ¿no? Miometrio, y la serosa alrededor, que no la podemos definir claramente en los estudios ecográficos. A los costados vemos los ovarios, ¿no? En este caso, lo que nos importa en los ovarios en un estudio transabdominal es el volumen más que definir la cantidad de folículos, ¿no? Es un poco difícil definir la cantidad de un estudio transabdominal. Usualmente para esto se hace un estudio transvaginal, donde sí la resolución es mucho mayor. En un estudio transabdominal, lo más importante es definir el volumen, tanto para pacientes pediátricos, para definir pubertad precoz, o en pacientes que están en en la adolescencia y que están, o mujeres jóvenes que están que las envían para descartar síndrome de ovario poliquístico, nos importa bastante el volumen, ¿no? El volumen ovárico. Muy bien. El, Podemos encontrar algunas variantes de posición del útero. Recordemos que aquí vamos a tener dos relaciones, ¿no? La relación del cuello con el cuerpo, que es la flexión, y la relación de la canal vaginal con el cuello, ¿no? Que es la versión. Entonces podemos tener variaciones entre estas. Lo habitual, lo clásico, lo más frecuente en los pacientes es encontrar el- que la relación va a ser de anteflexión y anteversión, ¿no? Otras variantes pueden ser la retroflexión y la retroversión, que son variantes que pueden ocurrir, pero son menos frecuentes, ¿no? Pero es importante recordarlas para estar preparados al momento de hacer el examen, ¿no? Aquí claramente se ve, ¿no? La flexión anterior y la flexión anterior y la anteversión también, ¿no? Aquí como la relación entre el cuello y el cuerpo uterino la flexión es hacia posterior, no es una retroflexión, y lo mismo en la última imagen ecográfica se ve como la relación entre el canal vaginal, que es esta porción pequeña, con el cuello, también tiene una relación de flexión posterior, ¿no? O sea, una retroversión, ¿no? Una forma de recordar de repente estas relaciones, porque a veces pueden ser un poco confusas, es versión empieza con V, entonces es la relación con la vagina, ¿no? Vagina y cuello. Entonces, eso sería la versión. La ecografía transvaginal nos va a permitir un estudio de mucha mayor resolución, ¿no? En la ecografía transvaginal ya podemos definir el grosor endometrial, que recordemos, el grosor endometrial va a depender mucho de la fase del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer, ¿no? Nosotros, para hacer este estudio transvaginal, usamos un transductor endocavitario, más o menos de 5 MHz, y lo introducimos en el canal vaginal, y dependiendo de las estructuras que podamos ver ahí, hacemos las maniobras, ¿no? Y colocamos
hacia los recesos vaginales anteriores o posteriores para obtener estas imágenes. Entonces, como ven, las imágenes que tenemos por ecografía transvaginal son de mucha mayor resolución, nos permiten ver mucho mejor la parte o la anatomía zonal que tiene el miometrio. Ven aquí el miometrio, la línea endometrial, que en realidad el endometrio, nosotros aquí cuando medimos el endometrio, lo que hacemos es medimos dos endometrios, ¿no? Porque están pegados. Recordemos que no hay nada, normalmente no tenemos contenido endometrial, a menos que la mujer esté menstruando o esté con un contenido dentro de este, pero si no, las dos capas están unidas y nosotros cuando medimos las dos. Aquí vemos el fondo uterino, que es la parte de donde llegan de donde desembocan las trompas de falopio hacia la región superior, ¿no? Esto sería el fondo uterino, el cuerpo uterino, la región ístmica y el cérvix, ¿no? La porción más inferior. En el cérvix tenemos variantes normales, ¿no? A veces las glándulas cervicales se taponan y empiezan a formar quistes de retención que son normales, o sea, son hallazgos habituales, no generan patología, a menos de que sean muy grandes, pero lo habitual es que no lo produzcan, son los quistes de Nabot, ¿no? Aquí en una imagen transversal del útero vemos la línea endometrial en el centro y vemos que hay un tejido de miometrio que está un poco más oscuro. En ecografía, los más oscuros le decimos hipoecogénico y lo más brillante hiperecogénico, ¿no? Y entre todo esa, eh, y lo que es totalmente negro es anecogénico, ¿no? Desde lo anecogénico hasta lo hiperecogénico. Vemos que la línea central es ecogénica, ¿no? Ecogénica, rodeada por un halo que es ligeramente hipoecogénico al resto del miometrio. Aquí también podemos ver, miren, aquí en esta porción se ve una línea que es un poco más hipoecogénica que el resto del miometrio. Esa es la zona de unión, ¿no? Es la porción del miometrio más cercana al endometrio, que se define por imagen y se ve más hipoecogénica porque ahí las fibras musculares lisas están mucho más compactas, ¿no? Y por eso se ve así. Y va a dar el mismo efecto en resonancia, lo vamos a ver, ¿no? Y es importante esta zona de unión en el diagnóstico de adenomiomatosis, ¿no? Otra cosa que tenemos que recordar aquí sí, en una ecografía transvaginal sí es importante medir la línea endometrial. En premenopáusicas, como les decimos, esto puede llegar hasta 20 milímetros, ¿no? Como les decía, igual varía de acuerdo al momento del ciclo menstrual en el cual se encuentra la mujer. eh, pero digamos que en su máximo grosor va a llegar hasta no más de 20 milímetros, y en una posmenopáusica no debería pasar más de 5 milímetros. Si pasa de esto, ya tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales como hiper, hiperplasia endometrial, ¿no? Y ahí hacer eh, biopsias, legrados biópsicos para ver que no se trate de un procesos neproliferativos. Los ovarios también, ¿no? En una ecografía transvaginal, los ovarios se definen con mucha mayor claridad y los folículos y el folículo dominante se van a ver con mayor claridad, ¿no? Dependiendo del ciclo menstrual en el que se encuentren, ¿no? En premenopáusicas el volumen, algunos autores consideran hasta 15 mililitros de volumen, otros 20 mililitros. En, en posmenopáusicas el volumen no debe ser mayor a 6 mililitros, ¿no? Se usa el volumen ovárico también para establecer cuando ya no hay una buena reserva ovárica en pacientes que tienen menopausia precoz, ¿no? Se puede medir también, ¿no? En posmenopáusicas menos de 6 milímetros de, de volumen ovárico, ¿no? Si la mujer está tomando o está en terapia de reemplazo hormonal, la línea endometrial puede tener un grosor de hasta 8 milímetros, ¿no? Entonces ahí sube un poquito en las posmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal, hay un poquito más de tolerancia en el grosor endometrial. Aquí, como les explicaba, la zona de unión es importante, que es ese halo subendometrial hipoecogénico que nos está representando fibras de miometrio más compactas, ¿no? Y va a ser clave en el diagnóstico de adenomiosis. Aquí lo mismo, estamos viendo un corte axial y al costado un corte sagital. El corte que ven abajo es un corte de reconstrucción, ¿no? Así como se hacen ecografías 3D de los bebitos que probablemente ustedes hayan visto, que son muy comerciales. eh,
esta ecografía 3D, que son ecografías volumétricas. La 3D que nos ven, muestran al bebito, la foto, la cara del bebé. Es una ecografía volumétrica en 3D que hace una reconstrucción de superficie, ¿no? Hace un, un rendering superficial. Pero ese equipo también puede hacer una reconstrucción volumétrica y nos puede dar cortes en los 3 ejes como si fuera una tomografía volumétrica. Y con esos ecógrafos podemos hacer reconstrucciones coronales como la que estamos viendo aquí, en la que vemos claramente, ¿no? La línea endometrial, la cavidad endometrial, aquí el, la porción ísmica donde van a invocar o desembocar las trompas de falopio se ve claramente, ¿no? Y estas ecografías nos pueden servir para hacer diagnósticos de malformaciones mullerianas, por ejemplo, ¿no? Es un aporte que nos dan estas ecografías volumétricas y se pueden hacer más cosas. Según la fase del ciclo menstrual, como les explicaba, el endometrio se va haciendo desde una fase proliferativa, que es los primeros días, ¿no? Los primeros 5 días, vamos a tener una línea endometrial lineal, ¿no? Un endometrio lineal ecogénico en el centro, y conforme vamos pasando una fase proliferativa tardía que llega entre los días 10 al día 14 más o menos, vamos a tener ya un endometrio trilaminar, ¿no? Y aquí lo máximo que tiene que llegar es a 20 milímetros de grosor de ambos endometrios. Recuerden que siempre medimos ambos, ¿no? No medimos solo uno, medimos ambos. Eh, y conforme va avanzando, el endometrio se va haciendo más ecogénico porque va aumentando con la concentración de glucógeno, de moco, la densidad glandular. Ya en la fase secretora se va haciendo más ecogénico, ¿no? Entonces, por lo tanto, usualmente la recomendación es medirlo entre el día 5 y el día 10 más o menos, para tener una imagen intermedia entre estas dos, para valorar el resto de patologías, tanto anexial como endometrial, ¿no? Em, Esto de aquí es parte del estudio para ecografía de lesiones endometriales, ¿no? Cuando tenemos una lesión endometrial, como la cavidad endometrial está vacua normalmente de manera fisiológica, a veces es difícil definir si una lesión es pedunculada, está dependiendo de la pared o no depende de la pared, ¿no? Entonces, para esto instilamos solución salina adentro, ¿no? Así se coloca un catéter, se inserta cloruro de sodio y se coloca el transductor, ¿no? Entonces, así llenamos la cavidad endometrial, la distendemos y podemos evaluar las dependencias, ¿no? Si hay lesiones polipoides como la que vemos a la derecha, como pólipos endometriales, o eso que veíamos era netamente engrosamiento endometrial, ¿no? En una hiperplasia endometrial. Entonces, para eso nos ayuda, ¿no? Obviamente, directamente la indicación de este tipo de estudios es de patología focal endometrial, ¿no? Pólipos, miomas submucosos o patología difusa como una hiperplasia endometrial en la cual no quede claro que sea una hiperplasia, está en duda la etiología de la patología. Contraindicaciones, obviamente, embarazo, menstruación, ¿no? No se puede instilar cloruro de sodio en una paciente embarazada, en una paciente que está arreglando, ni tampoco que está con una infección. Bien, vamos. Y bueno, el último brazo diagnóstico es la resonancia magnética. Eh, Aquí, dentro del protocolo de resonancia magnética, lo que más nos va a ayudar en el diagnóstico va a ser las imágenes potenciadas en T2. Solamente en resonancia magnética tenemos dos tipos de potenciaciones, las potenciaciones en T1 y las potenciaciones en T2. Las potenciaciones en T2, digamos, lo que quiero que recuerden es que va a hacer que todo lo que se tenga líquido brille. En resonancia, las imágenes que brillan o que se ven blancas, las decimos que son hiperintensas, hablamos de intensidad en resonancia, y cuando están más oscuras, decimos que son hipointensas, ¿no? De baja intensidad, de baja señal. Entonces, la anatomía zonal va a ser más claramente definida en estudios potenciados en T2, ¿no? Aquí claramente estamos viendo un útero que tiene una flexión posterior, es una retroflexión y una anteversión, ¿no? Para ir repasando también parte de lo que ya hemos descrito. El cuerpo, el cuello, la porción cervical, y vamos a ver que la línea endometrial se va a ver
de alta señal hiperintensa y vamos a ver que hay una línea, una zona periférica que era la misma que vimos en ecografía transvaginal, más o hipointensa, de baja señal, en relación a que estas fibras son más compactas. Recuerden que en las potenciaciones en T2, si brilla es porque tiene agua y si está, digamos, estoy simplificándolo bastante, pero es para que más o menos se ubiquen en resonancia. Y si tiene menos líquido, se va a ver de baja señal. Entonces, esta parte como las células están más compactas, ¿no? Hay menos tejido extracelular, hay menos matriz, hay más celularidad, se van a ver hipointensas en T2, ¿no? Y esta es lo mismo que veíamos en ecografía, ¿no? La zona de unión. Línea o zona de unión, ¿no? El endometrio, que vamos a ver la serosa, como ya estamos escribiendo, ¿no? Lo mismo, es la misma traducción eh, histopatológica que tenemos, ¿no? Periféricamente la serosa, el miometrio, la zona de unión, que es una zona más compacta, y la línea endometrial, ¿no? Que tiene su componente funcional y su complemento basal, ¿no? El funcional que se desprende con cada ciclo menstrual. Muy bien. Aquí, como parte de cómo se realizan los estudios, cómo se planifica un estudio de resonancia magnética, nos importa tener imágenes axiales del órgano, no son axiales de todo el cuerpo, sino son axiales de acuerdo al eje mayor del órgano, ¿no? Entonces, primero se toma una resonancia para planificación, una rápida, y de acuerdo a esta se le dice al resonador cómo queremos que haga los cortes. En este caso, los cortes van a ser siguiendo este eje, ¿no? El eje axial del útero y tener ejes coronales también, ¿no? Imágenes coronales del útero. Entonces, son axiales oblicuos y coronales oblicuos del útero, ¿no? Lo mismo dependiendo de qué es lo que estamos buscando en la patología. Por eso cuando uno realiza una orden de estudio de resonancia, tiene que poner qué es lo que está sospechando, porque en base a su sospecha diagnóstica, el tecnólogo médico y el radiólogo que está en consola van a poder definir más claramente qué es lo que están sospechando y planificar un mejor estudio, un estudio que los ayude mejor, ¿no? Que dé mejores imágenes. Entonces son imprescindibles estos cortes, tanto cortes eh, transversales, axiales y sagitales respecto al eje mayor uterino, ¿no? Son importantes. Aquí tenemos una imagen axial y una imagen coronal respecto al eje, ¿no? Básicamente la misma anatomía que llevamos descrito, la zona de transición, que es la porción miometrial adyacente al endometrio, aquí el endometrio de alta señal. Recuerden, miren, aquí la vejiga que está inmediatamente anterior tiene alta señal por la orina, ¿no? Todo lo que es líquido va a brillar, ¿no? Lo que es líquido va a brillar en potenciaciones en T2. Se usa mucho más el T2, ¿no? El T1 lo vamos a usar para descartar sangrados, ya nos permite un poco más, una diferenciación un poco más específica de lesiones, ¿no? Y aquí el recto en la porción posterior, el recto tiene gas, ¿no? Tiene aire. El aire no tiene protones para poder emitir señal de resonancia magnética, por lo tanto se va a ver con señal vacía, ¿no? Vacío de señal. Muy bien. Lo mismo aquí para repasar una vez más la anatomía zonal que tiene, ¿no? La porción cervical, la porción uterina, el fondo uterino, el miometrio, la serosa, el endometrio en el centro, ¿no? Básicamente eso. Y tenemos que recordar que tenemos un consenso, ¿no? Hay un consenso que es el consenso MUSA, que son las siglas de Morphological Uterosonographic Assessment, que tratan de uniformizar la forma en la que vamos a presentar y definir los términos al momento de elaborar eh, nuestros estudios, nuestros informes, ¿no? Los estudios ecográficos tienen que seguir este consenso. Han tratado de uniformizar, entonces, son un consenso de patología básicamente miometrial, ¿no? De patología básicamente miometrial. Entonces, van a definir cómo tenemos que definir tanto los leiomiomas, que es la principal patología uterina, es la más frecuente, miometrial, y las adenomiosis, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Recordar el leiomioma o fibroide, es el otro nombre o sinónimo que tiene esta. Es una neoplasia uterina, es la más común, ¿no? Es una neoplasia benigna que depende
de células de, de, de músculo liso, ¿no? Y más o menos entre el 15 y 25% en edad reproductiva van a tener o tienen un leiomioma, ¿no? Entonces, hay toda una clasificación de acuerdo a esta, ¿no? Usualmente, o dependiendo de dónde estén localizados dentro del miometrio o en todo el útero, vamos a tener miomas que pueden o no distorsionar la cavidad endometrial, ¿no? Mientras más adyacentes al endometrio se encuentren, como los miomas submucosos o los intramurales que tienen contacto intracavitario. Y estos pueden ir creciendo, ¿no? Durante la edad reproductiva son tumores que que dependen ciertamente del componente hormonal. Entonces, van a crecer en edad reproductiva y cuando llegan a la menopausia, por lo general, estos tienden a involucionar, ¿no? Usualmente son asintomáticos, eh, y los más sintomáticos usualmente, ahora vamos a ver cuáles son los que generan más síntomas, que son los submucosos, ¿no? Que no son los más frecuentes. Entonces, la mayoría de estos tumores son pequeños y son asintomáticos, como les decía, cerca del 30%, solo el 25, un cuarto de ellos van a ser sintomáticos. Sus síntomas se caracterizan por menorragia, metrorragia, dolor, dismenorrea. eh, y de los tres tipos, porque tenemos que estos miomas pueden estar tanto a nivel. ¿Se me escucha? Me salió un mensaje de. ¿Todo bien, verdad? Sí, doctor, se le escucha. Ah, ya, ok. este, Intramurales, submucosos o subserosos, ¿no? Esa es la clasificación de la FIGO también que tenemos. Eh, y vamos a definir eh, estos grupos de acuerdo al componente que estas tienen. No más adelante vamos a, pero aquí un vistazo general de todos. Los más frecuentes, por mucho, son los intramurales. Pero estos no van a ser sintomáticos la mayoría, por eso es que la mayoría de pacientes son asintomáticos. Los sintomáticos son los submucosos, que representan el 5%, ¿no? Solo 5% de todos los leiomiomas van a ser submucosos. Entonces, características de imagen que tienen los leiomas, ¿no? Vamos a ver que son masas bien circunscritas hasta que tienen incluso una pseudocápsula, ¿no? Entonces, vamos a ver. Los estudios vamos a empezar con el estudio de ecografía, cómo vamos a verlos por ecografía, ¿no? Recordemos que son masas bien circunscritas con pseudocápsula. Entonces, la imagen típica es una imagen hipoecogénica, o sea, de baja ecogenicidad, o isoecogénica, heterogénea. Pueden ser heterogéneas, que van a generar hacia el fondo una sombra acústica, que en algunos casos no se ven. Dependiendo de la sombra acústica, va a depender el componente cálcico que pueda tener, qué tan denso sea el, el leiomioma. Usualmente son heterogéneos, la mayoría, un gran porcentaje hace degeneración. Vamos a ver que los leiomiomas hacen degeneración y esto dificulta un poco el diferencial con patología maligna. Eh, y tenemos algunas variantes del leiomioma, ¿no? Que pueden verse hiperecogénicas. Recordemos que la grasa en ecografía se ve brillante. En ecografía la grasa se ve brillante, es ecogénica. Entonces, si vemos algo muy ecogénico, no tan ecogénico, o sea, es una ecogenicidad como la del tejido celular subcutáneo, eh, es porque tiene componente lipídico. Lo que es muy ecogénico son las superficies o contenidos que se oponen mucho a los secos, como el componente cálcico, ¿no? Eso es otra cosa. O componente cálcico o el gas, por donde no pueden rebotar los secos, ¿no? Eso es hiperecogénico. La grasa es solo ecogénica, no es hiperecogénica. ¿Ya? En algunas variantes. Y el Doppler, ¿no? Tenemos que recordar cómo se va a ver en el Doppler. Les voy a mostrar ejemplos. Por lo general, el Doppler es periférico, ¿no? Y tienes múltiples vasos nutricios, ¿no? Entonces, aquí en ecografía transvaginal vemos hacia la región posterior, en la pared posterior, vamos a ver una lesión, una masa bien circunscrita, que su ecogenicidad se parece mucho al del miometrio adyacente, ¿no? Pero tiene áreas que son más hipoecogénicas, incluso áreas que dejan una pequeña sombra acústica posterior, ¿no? Eh, lo mismo aquí.
vamos a definir una lesión que incluso contacta con la pared o con el endometrio, ¿no? Vamos a ver que es bien definida con una pseudocápsula y que puede tener, puede verse heterogénea, ¿no? Áreas ecogénicas con áreas hipoecogénicas. Y una ecografía transvaginal, perdón, transabdominal, aquí es un poco más difícil, ¿no? A menos de que la lesión sea muy grande, eh, la podríamos ver en una ecografía transabdominal, ¿no? La resolución es peor en este tipo de ecografías, pero aquí se define claramente, se ha empujado, no vemos la vejiga porque la han desplazado, y de frente una paciente delgada, por lo que vemos aquí, eh, pequeño panículo adiposo, y tenemos aquí el útero hacia la región posterior, tenemos ubicado una imagen bien circunscrita, isoecogénica, ¿no? Compatible con un mioma subseroso en este caso. Entonces vamos a ver que así como teníamos, o como les comenté al inicio, que había ecografías volumétricas con las que se hacían en los bebés, la cara del bebé, que son transabdominales, también hay ecógrafos intracavitarios, o sea, transvaginales, que son volumétricos y nos pueden dar este tipo de imágenes, ¿no? Imágenes volumétricas uterinas, en las cuales se ve como si fuera una resonancia, una tomografía, ¿no? Una imagen coronal reconstruida, en la cual vemos o nos permite diferenciar mejor la localización, ¿no? Aquí vemos claramente el componente miometrial, el componente submucoso que ésta tiene, ¿no? Ayuda bastante en poder clasificarlo, porque dependiendo de su clasificación, es como se propone la terapéutica eh, eh, por nuestros colegas los ginecólogos. Entonces, aquí les voy a poner ejemplos de las características típicas que tiene un leiomioma, ¿no? Imágenes aquí como vemos hipoecogénicas respecto al mioma, esto es al miometrio. En esta ecografía, en la primera, vemos, ¿no? Imágenes de baja ecogenicidad. Algunas pueden tener calcificaciones. Cuando tenemos una imagen de calcificación, esta se va a ver hiperecogénica, y en su fondo o detrás de esta no va a dejar pasar los ecos. Entonces, imágenes hiperecogénicas con sombra acústica homogénea, siempre pensar en, lo que tienen que pensar es calcificación, ¿no? Entonces, los miomas pueden tener degeneración y dentro de esta pueden calcificar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una calcificación de este mioma. Y aquí al costado, uno de sus diagnósticos diferenciales más, no, perdón, aquí un mioma más, con más áreas de calcificación, ¿no? Ven que tiene áreas ecogénicas con sombra acústica posterior, y algunos pueden tener áreas de necrosis, ¿no? Que se va a ver, la necrosis, usualmente es necrosis licuefactiva o necrosis eh, que a la larga, o en resumen, la necrosis es líquido degradado. Entonces, todos los líquidos se van a ver hipoecogénicos, como se ve la vejiga aquí. ¿Ven la vejiga que se ve hipoecogénica o anecogénica? Igual, los quistes o las colecciones que son homogéneas, como la necrosis, no tan homogéneas, porque el absceso se ve más ecogénico, colecciones eh, más hialinas o más serosas se van a ver así, anecogénicas, ¿no? Como la necrosis en este caso, ¿no? Está necrosando este, el leiomioma. Como les mencionaba, hay variantes, ¿no? Hay variantes del lipoleiomioma, es decir, leiomiomas que van a tener una transformación lipídica y van a verse como el tejido celular subcutáneo, ¿no? Ecogénicas, ¿no? Se ve claramente la diferencia con un leiomioma eh, típico, que es hipoecogénico, ¿no? Esto es completamente lo opuesto, ¿no? El Doppler, como les mencionaba, es periférico. Miren aquí, ¿no? El Doppler es totalmente periférico y múltiples vasos nutricios, ¿no? Lo mismo aquí, perdón, en el leiomioma. A diferencia del adenomioma, ¿no? Que es una adenomiosis focal, que tiene un patrón moteado, ¿no? Con vasos penetrantes menos definidos, más heterogéneo. Aquí la diferencia no es tan clara. Y donde sí nos ayuda el diferencial del Doppler es para diferenciar los fibromas pediculados, es decir, los leiomiomas submucosos que protruyen hacia la luz endometrial, con los pólipos, ¿no? El pólipo tiene claramente un vaso nutricio, mientras un fibroma
va a tener múltiples vasos nutricios y un Doppler periférico, ¿no? Esto es lo que diferencia y además el pólipo también es más ecogénico, ¿no? A diferencia del fibroide del fibroma, leiomioma, que es hipoecogénico, ¿no? Son cosas que los diferencian. Entonces, los leiomiomas pueden ser, como hemos visto aquí de manera uniforme, pueden ser uniformemente hipoecogénicos, isoecogénicos o más ecogénicos, en el caso de los lipoleiomiomas, y estos que son más los típicos, ¿no? Los hipoecogénicos, como vemos en el ejemplo. O, en- o pueden ser heterogéneos, ¿no? Heterogéneos completamente, mixtos completamente, áreas ecogénicas con áreas de baja ecogenicidad, eh, áreas aquí más un hipoecogénico con focos ecogénicos, pueden ser calcificación o áreas ecogénicas, o área o leiomiomas con degeneración quística en el centro, ¿no? Sería un quiste o una degeneración necrótica central. En radiografía también los podemos ver, ¿no? En el caso de que hayan calcificado, miren esta radiografía de pelvis anteroposterior, vamos a ver una imagen heterogénea calcificada en el espacio pélvico, ¿no? Esto está correspondiendo a este leiomioma con imágenes cálcicas que recuerdan, muestran esta calcificación con sombra acústica posterior, ¿no? Esta es la clasificación de la FIGO, en la que se divide a los leiomas en dos grupos, en simples en dos grupos, submucosos y todo lo demás. Los divide los submucosos de todo lo demás porque el manejo de los submucosos es diferente, ¿no? Puede ser por histeroscopía, manejo menos agresivo. ¿Y qué define el componente que sean submucosos? Que tenga un componente importante hacia la cavidad endometrial, ¿no? Recordemos que no son tan frecuentes, menos del 5%, pero son los más sintomáticos, ¿no? Eh, aquí el componente, lo que tenemos que evaluar, vamos a ver, vamos a tener 8 tipos. Del 0 al 2 van a ser los submucosos, 0 completamente pedunculado intracavitario, ¿no? El ejemplo que está aquí. 1 menos de la mitad o del 50% de su volumen está en el intramural y el 2 más del 50% es intramural, ¿no? Pero tiene un componente, una protrusión hacia la submucosa. Dentro de otros tenemos en verde a los que son intramurales, ¿no? Doctor, El 3 y el 4. El 3 es aquel que es... doctor, disculpe, buenas noches. Sí, estamos con Laura, por favor, para poder terminar la clase. Uy, ya estamos acabando, entonces, ya. Entonces, lo importante son estos 8 grupos. Aquí tienen ejemplos de cada grupo según la clasificación de la FIGO. Es importante que los recuerden. Los 8 grupos y la clasificación, que es los primeros dos, que son el componente submucoso, que es el más importante. Bueno, también tenemos imágenes híbridas o mixtas que pueden ser del grupo 2 al grupo 5, es decir, que contacten desde la submucosa hasta la subserosa, ¿no? Como en estos ejemplos, ¿no? Son los fibromas más grandes. Y aquí los diagnósticos diferenciales, ¿no? Importante con la adenomiosis. Los pólipos, como le mencionaba, lo importante del pólipo es que es más ecogénico, que tiene un vaso nutricio central, a, a diferencia de la leiomioma, ¿no? Que son más hipoecogénicos, tienen vasos nutricios periféricos, múltiples. La adenomiosis, se diferencia porque es una zona de unión que está incrementada de volumen, hay engrosamiento asimétrico del miometrio. Miren aquí la pared anterior con la pared posterior tiene un diámetro anteroposterior mucho más grande, eh, y pueden también desarrollar quistes endometriales y otras características que también tienen la adenomiosis, ¿no? Y malignidad, ¿no? Eso es diferencial en el caso de los quistes degenerados, ¿no? En resonancia magnética vamos a ver que nos van a permitir un mejor detalle anatómico. La diferencia es que es la misma lesión ecográfica, solo que en resonancia nos permiten ver otros leiomiomas que no se veían, ¿no? Habían otros leiomiomas en la pared posterior que no eran visibles por el gran tamaño que tenía el otro mioma, ¿no? Permiten mayor sensibilidad, mejor para el estudio. Cuando son múltiples es mucho mejor, ¿no? Y mejor evaluación de relación con la línea endometrial, ¿no? Eh, bueno, aquí son más ejemplos, la misma clasificación, ya en resonancia magnética, lo mismo van a ver que la imagen se ve más clara, se define mejor la línea endometrial, se define mejor el componente que esta tiene, ¿no? Y el componente endometrial nos permite una mejor planificación también terapéutica.
Aquí la degeneración que es mucho mejor evaluable en resonancia, no la degeneración hialina, la degeneración quística como imágenes más quísticas, la degeneración mixoide que tienen estas, la degeneración hemorrágica que ocurre solamente en la gestación, la degeneración carnosa, la degeneración roja, ¿no? Que son infartos hemorrágicos, que aquí se definen por imágenes características de sangrado en resonancia magnética. Aquí están cómo las podemos diferenciar una de otra. Sé que estamos con la hora, vamos avanzando un poquito más rápido, que digamos que lo más difícil de diferenciar es de un leiomiosarcoma, ¿no? Un, un leiomioma degenerado, atípico, es un dolor de cabeza para los que hacemos resonancia magnética, porque se parecen mucho, ¿no? Y hay que definir aquí por el comportamiento clínico también. Los leiomiosarcomas van a ser heterogéneos, también mal delimitados, a diferencia del leumioma que es bien hasta en pseudoencapsulado. Aquí lo que nos marca la diferencia es que son hemorrágicos, necróticos y de rápido crecimiento, ¿no? Aquí las cuatro características claves para definir lo que es una patología sarcomatosa, ¿no? Que tenga bordes nodulares, hemorragia en su interior con puntos en áreas negras en T2 y áreas de necrosis central con crecimiento rápido son los hallazgos de mayor rendimiento en resonancia magnética para poder definir que una lesión va más hacia un leiomiosarcoma, ¿no? Y sus bordes indiferenciados. La difusión también nos ayuda, pero hay también leiomiomas que pueden restringir a la difusión, así que eso es un punto que nos limita un poco. Y finalmente la última parte de la exposición que corresponde a la adenomiomatosis, ¿no? Tenemos dos tipos, adenomiomas focales y los difusos. Aquí tenemos arriba el focal y el difuso. Se cree que bueno, en definición es migración de ese tejido endometrial dentro del miometrio, ¿no? Y estos van a producir hiperplasia, hipertrofia del músculo liso adyacente y van a producir angiogénesis a ese nivel, ¿no? Entonces vamos a definir como engrosamiento de la zona de unión, por eso les decía que era importante definir la zona de unión en resonancia o en ecografía, y como agrandamiento del útero de manera difusa o focal, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos por ecografía, ¿no? Vamos a encontrar que pueden ser, vamos a encontrar tanto componente de adeno, que es componente endometrial dentro del estroma, como imágenes quísticas, imágenes más ecogénicas, porque estos quistes pueden sangrar, porque recuerden que es contenido endometrial, o líneas, ¿no? Líneas verticales adyacentes al endometrio, que es como están migrando este tejido. Componente miomatoso, por la hipertrofia miometrial que va a tener esta simetría, y esta imagen artefacto en persiana que tienen estas lesiones, que se ven así como una cortina de sombras, ¿no? Y la vascularidad que tienen, ¿no? Lo importante, lo más importante que recuerdan aquí es esta simetría que va a generar en el útero, este aumento asimétrico. Vean cómo hay un incremento del diámetro anteroposterior de la pared posterior respecto a la anterior, una desdiferenciación aquí, y van a ver aquí unas estriaciones. Miren estas estriaciones ecogénicas en el miometrio de la zona de unión. Lo mismo quistes ecogénicos con imágenes ecogénicas porque pueden sangrar, la sangre se va a ver ecogénica también. Aquí este crecimiento asimétrico, que es lo que les mencionaba, ¿no? El borramiento de la zona de unión, aquí imágenes anecogénicas indiferenciadas con engrosamiento de la zona de transición. El Doppler es heterogéneo, no hay un patrón clásico, y lo mismo se va a ver en resonancia magnética donde se define mejor, ¿no? La zona de transición es mucho más claramente definida. Eh, Hay otras patologías que se hacen diagnóstico diferencial de benignas y malignas, ¿no? Eh, Aquí ejemplos de miomatosis, adenomiomatosis focal o adenomioma, ¿no? Como masas ovaladas, bordes mal definidos. En general se define como un engrosamiento de zona de transición patológico con engrosamientos mayores de 12 milímetros, ¿no? Un tercio van a ser adenomiomas, y los tercios siguientes van a ser adenomiosis difusa, ¿no? Crecimiento difuso, a predominio de la zona de transición, ¿no? Esto es importante que sepan básicamente. Y bueno, todo el componente de tejido endometrial que se puede ver ecogénico, como quistes, que es una transposición de lo que ya hemos visto por ecografía, ¿no? En resonancia estos no tienen restricción a la difusión, y el realce es muy parecido, ¿no? Ese puede ser heterogéneo variable. Eh, y bueno, hay clasificación en resonancia de los adenomiomas también, para que lo puedan revisar nada más. Y bueno, eso es una tabla diferenciativa entre leiomiomas y
adenomiosis focal o adenomioma, ¿no? Esto es la última slide ya para terminar, para que quede más o menos todo claro lo que hemos conversado. Leiomiomas, lesiones bien definidas, que tienen efecto de masa, que tienen eh, múltiples pedículos vasculares y un Doppler periféricos importante, eh, y bajos valores de ADC en resonancia, mientras que un adenomioma o adenomiosis focal tiene bordes mal definidos, poco efecto de masa, porque es más como que un crecimiento heterogéneo, imágenes quísticas hiperintensas en T2, como todo quiste, y áreas de alta señal en T1 en relación a imágenes de sangrado, ¿no? Y tienen altos valores de ADC, ¿no? Y aquí el diferencial también del leiomyosarcoma, ¿no? Que digamos que es uno de los más importantes. Bueno, eso es todo. Aquí tienen, por si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir a los correos. Muy bien, gracias por escuchar. Gracias, doctor, por la ponencia. Le estaremos enviando certificado por la participación en el curso y por también la clase que acaba de dar ahora. Muchas gracias. Muy bien, gracias.